Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que sigamos siendo fortalecidos para seguir en el camino que Dios ha trazado, para que podamos ser esos escogidos, esos privilegiados de irnos con el Señor. Bien, la palabra de Dios nos enseña que Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Algo que debemos de aprender y que debemos de ir como anexando o haciendo una lista de la simbología de la que nos habla la Escritura. Es importante conocer para que cuando leamos la palabra podamos entender qué es lo que nos está hablando el Señor con respecto a su palabra. Esta actitud de Jesús, esta actitud del Señor de tomar el pan y partirlo y darlo a sus discípulos y decirnos que es necesario que lo tomemos y que lo comamos, porque el pan es el cuerpo. Y lo que nos hace pertenecer a nosotros al cuerpo del Señor es su palabra. Es esa palabra que todos los días tenemos la oportunidad de leer, de escuchar. Puede ser a través de enseñanza, puede ser a través de la misma lectura, de la misma forma y manera como ahora existen miles de formas para uno poder leer o escuchar la palabra de Dios. Existen diferentes maneras de cómo nosotros podemos llegarla a escuchar. Por eso la palabra pan tiene muchas representaciones, como habíamos hablado, y la primera es el cuerpo. Por eso el Señor dice que es su cuerpo, es el pan, y lo que nos permite a nosotros conocer y pertenecer a la casa. Recuerde que si el Señor dice que es su cuerpo, el cuerpo es la casa, es el templo, es el edificio del cual nosotros tenemos la tarea y tenemos la responsabilidad de edificarla basado en la palabra de Dios, basado en la Escritura. También la palabra pan hace referencia a la carne, y hablar de carne es hablar de el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, como nos enseña la Escritura. Si nosotros comemos y bebemos de lo que Él nos está ofreciendo, dice que nosotros seremos resucitados. Esa es una de las promesas que nos ha dado el Señor, pero para poder ser resucitados en el día postrero, para poder llegar a la vida eterna, debemos de comer y beber de lo que Él dejó, no de lo que nos enseñaron
los fariseos ni lo que enseñaron los falsos, sino es lo que dice la Escritura. Por eso Él mismo está definiendo, Él mismo está haciendo sus demarcaciones, el mismo Señor está poniendo cuáles son las condiciones y qué me permite a mí poder comer y beber para que nosotros podamos tener vida eterna y que también nosotros podamos resucitar el día en que el Señor envíe a sus ángeles a recoger lo que son suyos, sus primicias, como dice el Señor. También otra representación que tiene la palabra pan, dice que es vida. Y es importante conocer que cuando usted lee la Escritura, ella nos lleva a corregir posturas, ella nos lleva a corregir formas de pensar, como decía Rosita en la oración cuando leía Romanos 12 del 1 al 2. Es importante porque la palabra, cuando yo la tomo, cuando yo la como, tiene que hacer cambios en nosotros. Primero tiene que llegar a mi mente para que pueda cambiar un pensamiento que no es del Señor, una actitud que no va acorde a lo que dice el Señor en su palabra, y por eso es importante que nosotros miremos qué es lo que nos habla el Señor. Hay tantas cosas que uno va, en la medida que va leyendo la palabra, uno como que va encontrando tantas cosas tan bonitas y uno dice, Dios mío, qué hermoso que Dios nos haya dado esa oportunidad. Como dicen los antiguos, no tuvieron el privilegio que tenemos nosotros. Ellos no tuvieron, a pesar de que querían, a pesar de que lo anhelaban, y sin embargo ese privilegio no fue para ellos, sino es para nosotros. Por eso es importante que si el Señor nos entregó a nosotros este privilegio, esta oportunidad, sepamos aprovechar su palabra, para que a través de la Escritura, a través de los cambios, a través de salirme de una costumbre pagana, de una creencia de idolatría o de cualquier otra situación que me pueda llevar a mí a salirme del verdadero conocimiento del Señor. Por eso es importante leer la Escritura, comprender la palabra. Fíjese que me llamaba la atención ayer cuando leía la Escritura, y dentro de la Biblia cronológica que estoy leyendo, ella hace un paralelo entre algunas partes del Antiguo Testamento, luego lo compara con algunos, pone a leer algunos profetas y luego me lleva al Nuevo Testamento. Y cuando yo leía, porque estoy leyendo la parte donde el Señor habla con Salomón y él tiene un sueño y viene el Señor y le habla y le hace una pregunta. Y yo cuando leí esa pregunta, a mí se me contristó, yo sentí como algo, y yo le dije, ¿y usted a mí cuándo me va a hacer esa pregunta? ¿Usted cuándo le va a decir a su pueblo eso que usted le está diciendo a Salomón? ¿Por qué no nos pregunta a nosotros también? Yo también quiero que usted me haga esa pregunta. Yo también quiero que usted le haga la pregunta a su pueblo. Así como usted se la dijo a Salomón, también pregúntenos a nosotros, a ver nosotros qué decimos. Y él dice, le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Entonces yo le dije, ¿y por qué no me pregunta? ¿Por qué no me pregunta eso así como se lo dijo a Salomón? Pregúntale a su pueblo que tiene necesidades, tiene adversidades, tiene enfermedades, tiene tantas cosas, y así como usted se lo preguntó a él, ¿por qué no me lo pregunta a mí? ¿Por qué no se lo pregunta a su pueblo? Y él me dijo, pero eso es sencillo, porque eso lo dijo mi hijo. Pídeme que yo te daré, toque y yo le abriré. ¿Ya? Entonces ahí está una cosa con la otra, ¿cierto? Entonces fíjense que así como el Señor le dijo a Salomón, pídeme que yo te daré hasta la herencia de las naciones,
Pues Jesús también nos lo puso a nosotros que somos su cuerpo, que somos su iglesia. Él que dice, pídeme que yo te doy. Búsqueme y usted me encontrará. Busque y usted encontrará, y la otra es toque y se le abrirá. Entonces fíjese que siempre el Señor no tiene preferencia, sino que una cosa le dijo el Señor al pueblo, pero Jesús también nos dio a nosotros esa oportunidad. Porque el mismo Señor dice que nosotros pedimos, pero no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Pedimos para deleites, pedimos para comida, pedimos para todo, pero no lo que dijo Salomón. Deme sabiduría y deme comprensión para poder hacer un justo juicio con justicia al pueblo tan grande que usted me ha puesto. Y siempre nosotros vamos a la presencia del Señor es a pedirle por nuestras necesidades. Y muchas necesidades en nosotros están porque nuestras decisiones no han sido sabias, porque nuestras decisiones no han sido con inteligencia, porque nuestro andar no es conforme a lo que dice la palabra, sino conforme a lo que yo estoy buscando, a lo que yo quiero, pero no lo que Dios está buscando. Por eso cuando nosotros le pidamos al Señor, Señor, deme sabiduría, porque Él mismo dice, si a usted le hace falta, pídamela que yo se la daré sin medida. Pero la sabiduría es como decía Pilar en su devocional, no es que usted vaya a la droguería y compre una pepa de sabiduría. La sabiduría se la da a usted el temor a Dios, el que leamos su palabra y el que la pongamos por obra. ¿Cómo yo voy a hacer y cómo voy a saber que voy a actuar con sabiduría si yo no pongo por obra la Escritura? Si yo no obedezco lo que el Señor me está diciendo que haga. Porque aquí en la palabra de Dios nosotros encontramos la sabiduría. Y el mismo Señor en un salmo dice que la sabiduría está en que usted cumpla sus mandamientos. Eso lo dice la Escritura. Entonces, si yo no estoy cumpliendo lo que la Biblia me exige, no soy sabio, me estoy equivocando. Estoy haciendo lo que el Señor dice que no, y como estoy tomando decisiones equivocadas, pues el fruto es malo. No voy a obtener lo que yo estoy buscando, porque estoy yendo en contra de lo que dice la misma palabra. Por eso aquí el Señor está diciendo, usted quiere vida, la vida la tiene la palabra de Dios. El que leamos la Escritura y que en cualquiera de las decisiones, cualquier evento, cualquier situación en que usted esté, vaya a la Escritura. Dígale al Señor, deme la sabiduría. Dígame yo cómo lo hago, Señor. No diga, es que yo vi que fulano hizo esto, yo lo voy a hacer. Y si de pronto usted lo hace y a usted no le resulta, ¿por qué? Porque no es una palabra que Dios le ha dado a usted. Porque no es un consejo de los que Dios da para que usted pueda salir de la situación. Por eso esto es personal, por eso mi relación con Él es única. Mi relación con el Señor debe ser entre usted y el Señor, no cabe un tercero. O usted en su relación de noviazgo, de pareja, dejó meter un tercero. No. Así es el Señor con cada uno de nosotros tiene una relación de noviazgo, tiene una relación en que Él nos está preparando y nos está diciendo, a mi padre no le gusta que haga esto, a mi padre no le gusta esto, y si queremos ser aceptadas como novias y luego bajar del reino de los cielos como esposa, nos corresponde obedecer y conocer qué es lo que nosotros no debemos hacer y qué es lo que les agrada al Padre, para que seamos aceptadas como la novia y la futura esposa del Señor. Por eso es importante. Otro significado que tiene la palabra pan es palabra de vida eterna, y eso lo encontramos en Juan 6:60. Y también otro significado que nos da la Escritura es que el pan también es una semilla, y una semilla es una palabra. Dios me puede dar a mí una palabra y yo tengo que sembrarla. Yo tengo que hacer lo que Él dice, tómela y cómala.
Por eso dice, tomad y comed, tómela, créala, haga que esa palabra se dé en usted. Y el comerla significa que yo la creo y que yo la obedezco, la pongo por obra, y por eso la palabra en mí va a ser el resultado que Él está buscando, o que nosotros le estamos pidiendo al Señor que se dé en medio de nosotros. También la palabra pan representa el cuerpo de Cristo. El pan en su forma natural representa el que se hace con harina fina más otros ingredientes y se termina con una temperatura y en un lugar especial. Si nosotros analizamos, siempre cuando nosotros leamos la escritura, puede que usted la lea en su forma literal, o sea, como está escrito. Pero cuando usted coja esa palabra y usted la lleve a la parte figurativa, es decir, que diga, ¿y esta palabra qué significa? ¿Qué figura esta palabra? ¿A qué hace referencia? Entonces usted le va a entender al Señor lo que Él está hablando. Por eso es importante conocer el lenguaje figurativo del Señor, para nosotros poder saber de qué es lo que Él está hablando, para poder entender qué es lo que el Señor nos está diciendo. Porque Él dejó su lenguaje, dejó su legado, dejó un camino trazado, pero ese camino ha sido dado a través de figuras, a través de cosas, para que nosotros, los entendidos, los que vamos a la presencia de Dios, los que nos sentamos a escudriñar la palabra, podamos descubrir el secreto, podamos descubrir a qué hace referencia el Señor. Porque si no, vamos a seguir leyendo la palabra en su forma literal y no vamos a entender qué es lo que el Señor nos está diciendo en el plano espiritual. Y podemos de pronto llegar a la misma forma como sucedió en el Señor cuando vino. Él vino, pero nadie lo recibió, nadie le entendía lo que Él hablaba, porque sus maestros no le enseñaron lo que significaba la palabra. Porque conocían la letra, pero no la parte espiritual. Y el Señor aquí dice, yo quiero que usted conozca la parte espiritual, porque es la que nos va a llevar a la presencia de Dios. Por eso es importante, hermano, no solamente que leamos la escritura en nuestra forma literal, como está escrita, sino coja cada palabra y llévela al plano figurativo, y esa parte figurativa la lleva usted a conocer la parte espiritual, lo que está escondido detrás de esa palabra. Por eso dice, el pan, para aumentar su tamaño y cambiar su composición, se le agrega un elemento denominado la levadura. Fíjese que tanto en lo natural, al pan se le echa un elemento, ¿cierto? Se le echa un elemento, que ese elemento o esa mezcla o esa composición lo que hace es que cambia la contextura, cambia tiene una influencia sobre la harina y tiene un crecimiento sobre esa harina. Pero cuando usted la abre, cuando usted abre ese pan grande, que usted le echó el ojo más grande y usted lo cogió y lo abre, lo que tiene es puro aire, y usted dice, Entonces eso nos pasa a nosotros, o sea, ¿por qué? Porque es algo que se le echó, que lo que hace es que influenció la harina, contaminó la harina, descompuso las azúcares de la harina y terminó trayendo un hongo, que es lo que hace que se fermente y se aumente de tamaño, ¿ya? Y luego, ¿qué hace el panadero, el que hace las cosas? Lo lleva ¿a dónde? Al horno, a una cierta temperatura, un cierto tiempo que no se pase y que tampoco me haga falta para que cumpla su proceso de cocción. Eso igual sucede con la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros escuchemos y miremos que lo que yo escucho, que lo que yo leo, que lo que yo estudio, que lo que yo le oigo al cantante, al predicador, al que se dice llamar el profeta, al que se dice todo eso, sopese la palabra.
Recuerde lo que Belsi un día nos enseñó, el filtro de la palabra es la escritura. Filtre la palabra con lo que dice la escritura. Si usted escucha a alguien y lo que está diciendo no tiene nada que ver con la escritura, no tome nada de lo que esa persona habló, porque usted es la perjudicada. Usted va a permitir que su vida sea influenciada, que sea contaminada, que sea fermentada por algo que no es de Dios. Y empezamos a esperar en algo que escuché que no era de Dios y viene el desánimo. Pero es que lo dijeron, pero es que lo predicaron. Pero como usted no tiene discernimiento, como nosotros no conocemos la escritura, como no tengo llenura del Espíritu Santo, me lo comí entero y creí y resulta que no era del Señor. Y vienen los desaires, vienen los desánimos, vienen las situaciones en nuestra fe para con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos escuchar. Porque nos cuesta trabajo leer la palabra y escudriñarla. ¿Para qué? Para poder saber si yo me estoy alimentando con lo correcto, si yo estoy comiendo con aquello que me va a ayudar a crecer, que me va a ayudar a tener una postura delante de Dios diferente a la que me está ofreciendo el mundo. Dice que en la Biblia, ¿qué significa la levadura? La levadura o este elemento o este concepto que es la levadura, dice que se usa como una metáfora, como una parábola, como una ilustración, como un mensaje que está escondido detrás de una palabra, pero que se va a hacer una comparación entre dos cosas. Por eso la metáfora dice que la metáfora es cuando se cambia el sentido original de algo por uno figurativo. O sea, usted está leyendo acá, pero el Señor le está diciendo, llévelo al plano que yo quiero. Yo se lo doy aquí para que usted me entienda, pero como usted lee la escritura, como nosotros conocemos la palabra de Dios, entonces ahora llévelo para que usted sepa lo que yo le estoy diciendo, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu, y para que usted le entienda lo que Dios le está hablando, usted tiene que subir al plano de Dios. Tenemos que subir. Por ejemplo, la Biblia dice, sus dientes, en el mundo secular dice, sus dientes son blancos. Pero la palabra de Dios dice que figurativamente significa las perlas de tu boca. Fíjense que está hablando de lo mismo. Una cosa es lo que me está diciendo aquí y otra cosa es lo que me está diciendo el Señor. El Señor está diciendo que mis dientes son perlas. O también puede decir, los ojos son estrellas. ¿Ya? Sus ojos son estrellas, que hay una comparación. Mis ojos con algo figurativo, está haciendo como esa forma y esa manera de entender lo que el Señor nos habla. Ahora, el uso de la levadura, la Biblia me enseña que es importante conocer cómo una palabra que no es de Dios, cómo un mensaje que no viene de Dios me puede influenciar negativamente. Así como existen diferentes tipos de levadura, también existen diferentes tipos de levadura o cómo influencia en mi vida espiritual, en mi vida almática y en mi caminar con el Señor una palabra, una enseñanza. Y dice que el primer símbolo de la levadura es que tiene una influencia y un crecimiento. Cuando yo escucho algo y usted dice, ay, eso me gustó, porque le hablaron de algo que usted quería. Y entonces empieza esa palabra a influenciar en usted, a hacer una tarea, a hacer un trabajo, de que usted dice, uy, el Señor me respondió, y sí, vea que el Señor me lo dijo, y usted empieza a darle forma, a creer en algo que no salió de la boca del Señor. Y empieza a hacerse usted como la lecherita,
Si vendo esta leche, me compro unos huevitos, los huevitos me hacen esto, me ponen pollito y ya fue millonario, y de tanto que iba pensando se tropezó, se le cayó la jarra y se derramó la leche y todos sus sueños se fueron al piso. Por eso, toda enseñanza, todo lo que nosotros le hablamos, llegue a su casa y analice que lo que usted escuchó viene de la palabra de Dios. Es palabra de vida, no palabra de muerte. Es palabra de Dios, no palabra del demonio. Por eso aquí el Señor dice que esa levadura, ese elemento que fermenta, que cambia, que viene a traer una situación diferente, es lo que me viene a llevar a mí muchas veces a creer algo que Dios no lo ha hablado. Y hay personas que llevan años que porque alguien me dio una profecía y resulta que ni siquiera es de Dios, pero la gente sigue confiando que eso es del Señor. Las profecías del Señor se tienen que cumplir y si no se cumplen, no es de Dios. Esa es la forma como el Señor es claro con respecto al profeta y la palabra que sale del profeta. Gálatas 5:9. ¿Qué es esa levadura que trae una influencia y que me trae un falso crecimiento? Gálatas capítulo 5, versículo 9. Dice así la palabra del Señor, en la carta que le manda Pablo a los Gálatas, dice: esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Mire, una falsa enseñanza es lo que está llevando hoy en día la gran mayoría de las denominaciones. ¿Por qué? Porque el predicador o el maestro o el pastor o el líder no quieren leer. No quieren leer la escritura, no quieren sentarse a estudiar. Si usted mira, a mí me llegó un mensaje donde decía 3,000 mensajes para que usted los predique. Yo decía, ¿cómo así? Compre este libro y trae 3,000 mensajes organizados con todo no sé qué, por tanto, y usted tiene ahí para que enseñe la escritura. Y yo decía, Dios santo, mire a dónde hemos llegado. Y muchos lo compran. ¿Por qué? Porque no quieren leer la escritura. Porque no aman al Señor. Y tampoco aman al pueblo. Porque cuando yo no amo al Señor y no amo al pueblo, yo traigo cualquier bagazo. Yo traigo cualquier cosa. Porque a mí no me interesa. Yo busco en el pueblo otra cosa, no que la persona crezca, no que la persona se relacione genuina y verdaderamente con el Señor a través de su palabra. Y eso es lo que uno ve y le mandan a uno un montón de cosas y yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Porque la gente no quiere leer la escritura. Los pastores no quieren leer, por eso leen un versículo y terminan hablando del clima, terminan hablando por allá y no sé qué, pero ¿y el versículo? ¿Y para qué lee el versículo si usted viene a hablar, usted viene a decir un montón de cosas? No lea la escritura si no vamos a desarrollar el versículo. Porque se supone que si usted te da un versículo es porque usted va a hablar de eso, o lo va a respaldar algo que usted está estudiando. Por eso aquí el Señor está diciendo que la levadura es la que trae una influencia y es la que me hace un crecimiento. Pero como la levadura es símbolo de pecado, como la levadura es falsedad, como la levadura tiene un comportamiento, entonces Pablo está diciendo, las falsas enseñanzas influencian al pueblo de Dios. Las falsas enseñanzas, ¿qué hacen? Hay un falso crecimiento en el pueblo de Dios. Hay un crecimiento que cuando el Señor somete su prueba al fuego, usted termina charruscado. Terminamos desanimados, terminamos con todo el ánimo en el piso. ¿Por qué? Porque nosotros edificamos sobre algo falso. Porque nosotros edificamos sobre madera, heno y hojarasca, que el fuego la quemará, dice el Señor. Por eso aquí el Señor le está diciendo las falsas enseñanzas.
lo que el predicador enseña, lo que el maestro enseña, lo que el profeta habla, debe ser lo que dice la Escritura. Yo no puedo hablar algo que Dios no me dijo. Es que Dios me dijo, y uno dice, Dios mío, con esta problemática que hay en estos de los pastores que se casan, se descasan, vuelven y se casan aquí, se descasan y vuelven con el primer. O sea, hay una jugarreta ahí. Y yo decía, ¿cómo hay gente que lo sigue? Y trillones de personas. Bueno, la verdad no tiene muchos seguidores. Por eso donde se habla la verdad, no hay muchos seguidores. Pero vaya, hable usted mentiras y que todos van a ser multimillonarios y que ustedes se van a ganar la lotería. Ahí sí tenemos aquí, que hemos dicho, nos toca que se cuelguen ahí como los murciélagos para que quepan en la iglesia. Pero aquí el Señor está diciendo una enseñanza falsa la va a hallar. ¿Qué impacta esa enseñanza? En su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Una falsa esperanza, una fe que no tiene soporte de la palabra de Dios. Una espera que la desespera porque no se va a cumplir. Por eso hay que tener cuidado cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros oímos canciones. Porque desafortunadamente muchas canciones de los que se dicen ser adoradores, lo único que trabajan es su parte emocional. Lo único que traen es tocar sus emociones, pero ¿dónde está el Señor en esas canciones? Se supone que la adoración es para Él. Se supone que la alabanza es para reconocerlo a Él. ¿Ya? Entonces, aquí lo que Él está diciendo, le va a impregnar su mente, su relación con Dios y su parte física. Porque vamos a esperar, vamos a caminar sobre algo que no es seguro. Y seguimos esperando y le seguimos, Señor, pero es que mire, Señor, pero es que... ¿Pero por qué? Porque nosotros no vamos a la presencia de Dios y decirme, dígame qué es verdad y qué es mentira. ¿Qué se ajusta a la Biblia y qué no se ajusta a la Biblia? Y tome lo que es verdadero. Porque Pablo dice, en parte se profetiza de lo que usted sabe y en parte de lo que el Espíritu de Dios le dice a usted. Pero como nosotros siempre cogemos es lo que nos sirve, eso sí, le ponemos el ojo a lo que nos sirve. Y empezamos a caminar y a creer en lo que no es de Dios, puras pompitas de jabón. Y después nos venimos al piso, nos desanimamos, no quiero, Dios no responde, Él es un Dios que no responde, Él es un Dios que no cumple. Y empezamos nosotros a pleitear con el Señor. ¿Por qué? Porque oímos algo falso, oímos algo que no es verdad. Y pusimos nuestra fe sobre algo que es efímero, algo que no tiene peso. Lo segundo, la segunda simbología o representación de la levadura dice que es para el mal. La levadura significa mal. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 8. Dice así: por lo tanto celebremos el festival, no con el viejo pan de perversidad y maldad. ¿Qué me está diciendo el Señor? Yo no puedo celebrar el festival de los panes sin levadura con lo viejo. ¿Qué es lo viejo? Lo falso. Con lo que ya no tiene validez delante de Dios, con lo que no tiene nada que ver con el reino. Por eso dice que celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y de qué y de maldad. Mire, leyendo la escritura encontré algo muy bonito, y es lo que el Señor está diciendo es: lo que ya se cumplió, déjelo que cumplido y usted siga avanzando con lo nuevo. ¿Ya? Y cuando uno empieza a hacer
una relación, y yo pensaba con lo que dice el Señor cuando manda al pueblo de Israel a celebrar su fiesta. Y Él empieza a dar unas instrucciones para que el pueblo, primero, sea libre, segundo, sea redimido, y tercero, sea llevado a un sitio donde el pueblo va a ser probado, donde el pueblo va a ser puesto en unas situaciones para que nosotros veamos qué tanto tenemos de Dios. Porque hay un proceso, porque hay una promesa. Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo que le entregaría la tierra de Canaán. Pero para que ellos pudiesen entrar a la tierra de Canaán, ellos llevaron un proceso. Llevaron unas situaciones en donde el Señor le fue enseñando, en donde el pueblo fue entendiendo o no entendiendo el propósito del Señor. Y cuando hablamos de la Pascua, hablamos de la sangre, porque la Pascua es la sangre que el Señor le dijo: ponga los dinteles de la puerta. Coma de su carne. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que Él es ¿qué? Es su carne. Él dice que Él es el pan es su carne. Por eso cuando ellos pusieron la sangre, estaba diciendo que venía una redención, un perdón, un cubrir los pecados. Luego le dijeron: coma la carne. Y la carne debe ser asada al fuego, no puede ser ni cocida ni ninguno, sino asada al fuego. Y luego le dice: ahora coma pan sin levadura y hierbas amargas. Fíjense que ellos hicieron lo de la puerta, comieron la carne, y mientras ellos estaban cenando, Dios estaba juzgando a Egipto por haber tenido al pueblo 400 años en esclavitud, porque eso fue la promesa que Dios le dijo a Abraham. Ten por cierto que ellos que tuvieron esclavitud, que lo portaron mal, que los trataban, yo vengo contra ellos. Ahora, fíjense que después ellos hicieron el pan, comieron el pan, pero cuando ya salieron, hay algo interesante. Dice que como no hubo tiempo de echarle el vinagre, porque en esa época no era el fermento que conocemos hoy, era el vinagre o era con vino que revolvían y lo dejaban ahí, y el vino se descomponía y también se fermenta. Cambia la textura, cambia el sabor, cambia todo. Y cuando ellos comieron todo rapidito, porque pan sin levadura, y luego comieron, y cuando ya dijeron salga, ¿qué hicieron? Dice la escritura que ellos cogieron las masas, las envolvieron en lino, en un lino blanco, y las mujeres llevaban la harina aquí en los hombros y salieron, y ellas llevaban el pan envuelto en ese lino, envuelto en esa prenda blanca, y salieron. ¿Para qué? Para salir de Egipto, salir de la esclavitud, ser redimidos. Y luego pasaron el río, el Mar Rojo, que es el bautismo, y luego llegaron al desierto, el sitio donde Dios prueba a su pueblo, donde van a haber situaciones, donde hubo falta de agua, donde hubo falta de pan, donde hubo serpientes, donde hubo pleito, donde hubo ley, donde hubo ordenanza, donde hubo todo lo que el Señor le entregó, porque ellos eran el pueblo que iban a tomar a Canaán. ¿Para qué? Para iniciar el plan para toda la humanidad. Cuando uno lee eso, ahora vámonos con Jesús. Jesús
la redención de nosotros es por la sangre, ¿cierto? Nuestro Cordero dio su sangre, derramó sangre. Cuando estaba orando, dice que con grandes gotas de sangre, él oraba y de la misma angustia, el mismo estrés, la misma situación, en vez de sudar agua con sal, él sudó gotas de sangre. Y luego ya fue al pretorio y luego al otro sitio hasta que llegó, ¿a dónde? Al madero. Y fíjense que ese proceso, él era la carne, era la sangre, era la carne, ahora lo bajaron de la cruz y lo envolvieron en una sábana blanca. Y lo llevaron y lo pusieron dentro de una sepultura que nadie la había usado. Y allá se quedó, 3 días duró su proceso. Para los hebreos, cuando ellos hacen que en estos tiempos se están preparando para la fiesta, para todo la fiesta del Señor, ellos dentro de la celebración de esta fiesta de los panes sin levadura, ellos ponen sobre la mesa 3 panes. 3 panes. Y cada familia, generalmente es la señora de más edad, es la que realiza los actos, es la que realiza las oraciones, es la que realiza todas las cosas, es la señora de más edad. Y ella coge el pan del centro, lo abre por la mitad y luego lo envuelven en un lino blanco y lo esconden. Lo esconden en su casa para que salgan todos a buscar ese pan que ha sido envuelto entre linos. ¿A qué hace referencia con el Señor? Nos toca salir a buscar el que está entre lino. ¿Y el lino qué es? Las acciones de nosotros. Nos toca salir a buscar el lino, o sea, lo que hizo el Señor. Lo que hizo el Señor hay que saber, porque Él dejó una serie de situaciones. Él dejó una serie de palabras escondidas para que nosotros nos toque ir a buscar, nos toque sentarnos para descubrir, para poder sacar a la luz lo que está escondido a través de algo. ¿Sí me hago entender? Entonces fíjense que así como las mujeres llevaron el pan sobre sus hombros, el pan de vida, el pan que era el Señor, llevaba en su espalda, en su hombro, llevaba la cruz, llevaba el mensaje, llevaba el pecado del hombre, porque Él era el pan sin pecado, Él era el hombre sin pecado. Por eso el pan sin levadura y el hombre que no cometió pecado. ¿Sí me hago entender lo que el Señor nos está enseñando? ¿Por qué nosotros tenemos que ser celosos? Debemos de cuidar nuestro templo. No le podemos permitir que mis oídos y mis ojos vean cosas distintas a lo que me enseña la Escritura. Porque significa hay muchas cosas, hermanos, de la palabra de Dios. Pero cuando uno escucha, yo digo, pero eso no dice así la Biblia. Pero eso no es verdad lo que dice, lo que está diciendo esa persona. ¿Por qué podemos juzgar? Porque usted conoce la palabra. Usted puede decir es de Dios o no es de Dios porque usted ha leído la Escritura. El Señor hizo el proceso, la Pascua, panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, y estamos esperando que se cumplan las otras. Pero en Jesús encontramos todo eso, lo que hizo el pueblo de Israel, lo hizo Jesús, pero ahora a nosotros nos corresponde ¿qué? Salir. A nosotros nos corresponde ¿qué? Salir a buscarlo. Nos corresponde ir a buscar, ¿en dónde? En donde se encuentra el pan, en donde se encuentra el vino, en donde se encuentra la palabra. Nos corresponde buscarlo, porque Él está escondido, dice la Escritura. Entre linos, entre las acciones de Él, entre la palabra que Él dejó,
Él está ahí y Él se quiere revelar, como dice la Escritura. Yo quiero revelar a mi Padre, yo me quiero revelar, pero yo ver a quién, a los que lo aman y a los que lo buscan. ¿Sí me hago entender? Nos corresponde buscarlo, hermano, no es en la comodidad, nos toca salir a buscarlo. Nos toca salir a buscar ese pan que está arriba. El Señor, el del cielo, allá Él está, pero Él dejó aquí una serie de cosas. El pueblo salió, pasó el Mar Rojo, fueron bautizados según lo que dice Pablo en una de sus cartas. Fueron bautizados y llegaron al desierto y allí fueron formados. Nosotros fuimos bautizados por el Espíritu de Dios. Nosotros somos bautizados en agua y también por el Espíritu de Dios cuando creímos, cuando aceptamos la palabra del Señor. Ahora nosotros estamos en un desierto, estamos en el mundo, viviendo situaciones, pasando circunstancias, y cada una de ellas va a sacar si en usted está la llenura, la presencia, la fe del Señor, o seguimos tintineando en las cosas de Dios. Porque prefiero el mundo, prefiero las creencias, pero no quiero lo que dice la Escritura. Igual a que ellos vivieron, nos corresponde a nosotros vivir. Nos corresponde a nosotros pasar. O el Señor no le dijo a los discípulos, cuando habló de quién se sentaba al lado y quién se sentaba a la izquierda. Dijo, la copa que yo bebo, ustedes no la van a beber. Dijo, sí, Señor, la bebo. Sí, de cierto ustedes beberán la copa del sufrimiento. Porque nosotros también vamos a vivir situaciones, o no estamos viviendo y pasando circunstancias. No es que esa situación, esa dolencia, esa dificultad en cualquiera de sus áreas es lo que va a determinar qué tanta cercanía tiene usted con el Señor, qué tanto conocemos de Dios, qué tanta palabra de vida tengo en mi corazón. Por eso nosotros estamos aquí, no somos de aquí. Porque el Señor nos está preparando para entrarnos a su reino, para entrarnos al reino de los cielos, y estamos siendo pasados por agua, por fuego. No fuego consumidor, el fuego que purifica y santifica, porque Dios es fuego. Ese fuego del que habla la Escritura. Usted no se ha puesto a pensar, si la Biblia dice que Dios es fuego, entonces, ¿qué relación o qué santidad había entre los tres amigos de Daniel? Estaban en medio del fuego, porque Dios era el fuego, por eso nada les sucedió. Y eso es lo que el Señor quiere, que tengamos ese tipo de relación con Él. Y por eso dice, no huelen a humo, ni un cabello, nada. ¿Por qué? Porque el que estaba allá adentro, a pesar de que el que estaba afuera quería hacerle daño, porque ellos no se inclinaron, porque ellos no adoraron sus imágenes, porque ellos dieron su vida por aquel que estaban creyendo. ¿Estamos listos nosotros para eso, hermano? Conocemos y amamos suficiente la Escritura y amamos suficiente al Señor para que si vamos a ser sometidos a una situación dura y difícil, seamos capaces de resistir. A la medida de lo que le pasó a los amigos de Daniel. Fuego y fuego. Ese fuego era el Señor, independiente que el hombre lo hubiera aprendido, pero ellos estaban allí. Por eso el rey que dijo, es que en medio de... ¿Cuántos fueron los que mandaron para allá? 3, pero es que yo veo 4. Y uno que tiene una cara hermosa, parece un Dios, parece como un ángel. Ese era el Señor. Porque aunque estemos en una dificultad, aunque el hombre nos esté sometiendo, aunque el hombre nos esté imponiendo, aunque el hombre nos esté quitando, aunque el hombre, nunca deje de confiar en el Señor. Porque usted no sabe si en medio de esa prueba, en medio de ese apretamiento, en medio de esa situación, es cuando la presencia de Dios se va a manifestar. Y mejor que lo que usted está esperando. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la oportunidad de estar con Él, de sentir su presencia? Por eso aquí el Señor está diciendo, celebremos ese festival. Celebremos esa festividad de la que viene ahorita. Hagamos recordatorio
Pero Él no solamente se está refiriendo a eso, todos los días para nosotros debe ser una fiesta en el Señor. Debe haber un contentamiento todos los días con Él, porque independiente de la situación, Él está con nosotros. ¿Ya? Y por eso Él está diciendo, dice, celebremos el festival no con el viejo hombre de perversidad y de maldad, sino con el nuevo pan. ¿Quién es ese pan? Cristo. ¿Qué representa Cristo? La verdad. Él es la verdad. ¿Y qué más? Y Él es la sinceridad. Seamos sinceros con el Señor. Que nuestro caminar con el Señor sea sincero. No que aquí seamos lindos, hermosos y maravillosos, pero en la casa yo soy la anaconda. Y eso es lo que aquí está diciendo el Señor. No con lo viejo, no con las viejas enseñanzas, no con el paganismo, no con todas esas cosas que nos enseñaron. Es con lo nuevo. Y hay que mirar qué es lo que el Señor dejó. Porque el Señor al pueblo de Israel le dio instrucciones. Le dejó una serie de mandatos, le dejó una serie de cosas que tenían que hacer, las fiestas, todo esto se lo dejó porque anunciaba que la venida del profeta, la venida del Redentor. Él vino, pero ahora Jesús dejó dicho una serie de cosas escondidas, porque el pan está escondido, está entre el vino, está entre las acciones de Él, es que está la presencia de Dios, está nuestro caminar, nuestra santidad y nuestra disfrutar de las cosas de Dios. Pero hay que buscarlo, hermano. Salga a buscar ese pan que ellos lo esconden y mandan a los niños para que el que encuentre el pan le dan dinero. Y los chinos a lo mejor le irán por el pan o por la plata, porque al final son niños. Pero nosotros no buscamos al Señor por dinero. Yo no busco al Señor por dinero. Yo busco al Señor porque quiero mi salvación. Yo busco al Señor y quiero enseñar la verdad porque yo sí quiero entrar al reino. Yo sí quiero mis galardones. Pero a mí Dios me dio una tarea de predicar, de enseñar, y por eso yo leo, yo escudriño, y yo me siento a estudiar. Porque yo no quiero que una cosa que yo enseñe que no es, se va a leudar todo lo que yo he hablado. Por eso aquí Él está diciendo, con el nuevo pan, con Cristo, porque Él es el nuevo pan, Él es el nuevo vino, Él es el nuevo odre. Es lo que nos enseña la Escritura. Mateo 13:33, por favor. ¿Sabía usted que la levadura para el Señor en el reino también es buena? No solamente es mala. Por eso en la parábola de la levadura, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Dice la parábola de la levadura, dice, y compara el reino. Dice que la levadura es como el reino de los cielos, es como la levadura que una mujer trajo y sembró o mezcló. ¿Por qué? Porque si la levadura cumple una función de crecer y de cambiar, y si yo doy una palabra de verdad, ¿qué produce en usted? Una influencia, ¿cierto? Un crecimiento. Por eso el Señor dice que la levadura es buena para el reino cuando se da como es la palabra fiel y verdadera. ¿Sí me hago entender? Cuando escuchamos la verdad, cuando usted lee la Escritura, cuando usted compartimos la palabra y esto, en nosotros tiene que haber un crecimiento, en nosotros tiene que haber una restauración, tiene que haber un cambio en nosotros. Por eso dice que una pequeñita en una cantidad de harina, dice, e impregnó toda la masa. ¿Por qué? Porque esa palabra verdadera, porque esa palabra de sinceridad, porque esa palabra de Dios va a hacer un efecto en mi cuerpo, en mi alma y en mi relación con Dios. Va a mejorar mi relación con Dios. Por eso el Señor también compara la levadura con el reino. No siempre es malo. Es solo los que están haciendo lo incorrecto. El Señor está diciendo. Por eso cuando yo leo una palabra, cuando yo escucho una palabra, tengo que llevarla ¿a qué?
¿A qué parte yo la ubico? ¿Dónde me la pongo? ¿Cómo la hago? ¿Por qué? Porque esa palabra me va a traer sanidad. Porque esa palabra me va a llevar al reino. Porque esa palabra me va a hacer cambiar una postura, una actitud, un comportamiento. Como leía Rosita, me va a cambiar un pensamiento. Y si yo cambio mi pensamiento, entonces toda mi vida va a cambiar. Ahora, ¿cómo el Señor leudó su camino? ¿Cómo el Señor hizo? Miren lo que dice Hechos 2:47, por favor. Ay. Hechos 2:47. Dice: todo tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa iglesia cristiana los que iban a ser salvos. Cuando yo doy una palabra que trae cambios, que trae influencia, que nos lleva a tener actitudes diferentes, entonces, ¿qué dice el Señor? Yo voy a conocer la voluntad de Dios. Yo voy a influenciar en los demás. ¿Por qué? Porque el Señor dice, voy a agregar. Y si hablamos lo que es, la gente va a venir a buscar del Señor. Si decimos lo que es, si enseñamos la verdad, si enseñamos con sinceridad, la gente quiere venir, el Señor quiere añadir, el Señor quiere influenciar a los que están allá con nosotros, con nuestras buenas acciones, con nuestra forma de hablar, con nuestra manera de ser. Es lo que el Señor quiere, impactar a las demás masas. Si yo vuelvo y le digo, yo leo algo y yo empiezo a pensar en mí, uy Señor, y esta palabra, y empiezo a buscar la relación, cómo se mueve esa palabra en el antiguo, en el nuevo, y yo cómo me la puedo tomar y cómo me la puedo comer. Porque para eso es la palabra no es solamente para que usted conozca la Biblia al derecho y al revés, sino para que nos la practiquemos, porque el éxito es que nosotros practiquemos la palabra. Por eso cuando el Señor hablaba, cuando el Señor hacía milagros, cuando el Señor predicaba, cuando el Señor sanaba, ¿no se añadía gente a venir a escuchar el mensaje? ¿Pero qué les pasó? Escucharon a los fariseos, escucharon a los saduceos, escucharon a los sacerdotes, escucharon a todos. ¿Y qué terminaron? Saliéndose y dejaron la verdad. Abandonaron la verdad, la sinceridad y siguieron el mal camino. Pero nosotros conocemos la palabra y debemos de buscar siempre mantenernos en esa verdad. No interesa lo que hay a mi alrededor. Por eso el Señor dice, celebre la fiesta con pan de sinceridad y de verdad, con la Biblia, con lo que es del Señor, con lo que Él dejó escondido, hermano, con lo que Él dejó escondido. Fíjense que las mujeres fueron las primeras que lo encontraron. En la antigüedad las mujeres salieron al hombro con el pan, con la masa, con la harina ya preparada con agua, pero sin levadura. Porque era pan sin levadura lo que iban a comer un trayecto, y luego entraban a qué, venga miremos cómo estamos usted y yo. ¿Sí me hago entender? Igual con Jesús, Señor resucitó y Él es nuestro nuevo pan, Él es nuestra resurrección, nuestra vida, y todo lo nuevo está en Él. Y tenemos que dejar, por eso Él en Mateo 28, si no estoy mal, cuando dice, enséñeles lo que yo les enseñé a ustedes. ¿Qué le enseñó? Las parábolas. ¿Qué le enseñó? Las bienaventuranzas. ¿Qué le enseñó? ¿Quién era el Padre? ¿Qué le enseñó? Dijo, pero para que ustedes lo puedan entender, el Espíritu vendrá sobre ustedes y los convencerá de todo lo que ustedes necesitan. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Dios del cielo que nos ayude a celebrar todos los días esa fiesta con la palabra de verdad y siendo sinceros con el Señor. Seamos sinceros con Él para que venga ese tiempo de refrigerio, para que venga esa respuesta de Dios.
La escritura dice que Él se escondió de los ojos de los discípulos. Vino una nube y se lo llevó, se escondió, pero Él dejó lo que nosotros tenemos que conocer. Él vio con Juan lo que iba a acontecer y Él vio con Juan las cosas que nosotros tenemos que hacer. Esto es lo que nos enseña la escritura, hermano. Tenemos que empezar a analizar, tenemos que empezar a pensar, tenemos que buscar ese pan que está escondido entre los linos. Y recuerde lo que dice la palabra, que el lino son las acciones de cada uno de nosotros. Él está escondido, el verdadero está escondido entre las enseñanzas, entre el pan, entre su propia carne. Él dejó todo y nos corresponde a nosotros salir a buscar ese pan que está escondido. El pueblo de Israel salía fuera del campamento a tomar ese maná que venía del cielo. Era un maná que no tenía levadura, era un maná que lo podían hacer de diferentes formas y maneras y cumplía una función. Es la palabra la que ahora nosotros tenemos. Es una vasija en donde hay ese maná y es la palabra de Dios. Es la escritura. Por eso escudriñala, busque los secretos, busque esa perla escondida. Dice el Señor que aquel que encontró la perla fue y vendió todo y compró ese pedacito para poder dar con esa perla. Y esa perla le da la vida eterna, es la palabra de Dios. Nosotros aquí a través de la Biblia podemos encontrar los tesoros escondidos. La palabra que está escondida entre los linos. Esos linos, Señor, que representan las acciones de los hombres, pero que representan sus acciones, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a buscar cada día, cada mañana, ese pan, Señor. Ese pan que es preparado, esa palabra que me va a ayudar a que yo llegue al reino. Que esa palabra me influencie, Señor. Esa palabra me haga un trabajo en nosotros para poder entender. Que esa palabra traiga sanidad para mi cuerpo. Que esa palabra me ayude a sanar mi alma y esa palabra me ayude a mejorar mi relación con Dios. Por eso, Señor, ayúdanos a hablar siempre lo que está escrito en su palabra. No nos permita, Señor, leudar su palabra, porque seguramente estaremos trayendo levadura que influencia y que hace malos frutos y malas acciones en su pueblo, Señor. Por eso ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, porque un día Jesús llevó en sus hombros, llevó nuestro pecado. Él era el pan sin levadura porque Él fue sin pecado. Y Él fue, Señor, fue llevado, nuestro pecado fue llevado, Señor. Y Él fue con su túnica blanca, Señor. Y luego, bendito Señor, fue crucificado en el madero. Así nosotros, Señor, también nos corresponde hacer ese recorrido como lo hizo Israel. Y los que se quedan aquí, Señor, serán juzgados como Israel, como Egipto fue juzgado, Señor. Fue destruido, fue acabado, fue dejado en miseria, Señor. Y su pueblo salió con grandes riquezas. Y su pueblo salió, Señor, con la esperanza de llegar a la tierra, esa tierra que fue prometida a nuestro padre Abraham. Pero a nosotros fue Cristo quien nos ha ofrecido el reino, Señor. Nos ofrece una tierra, por eso dice que nosotros no somos de aquí, somos de arriba, somos del cielo. Pero para poder llegar allá necesitamos buscar los misterios, necesitamos conocer cuáles son las cosas que debemos hacer para poder llegar al reino. Israel tenía que celebrar fiestas, Israel tenía que celebrar holocaustos, Israel tenía que hacer fiestas
de expiación para mantener un vínculo contigo. Nosotros todo lo tenemos en Jesús. En Él es suficiente, Señor, para seguir adelante. Hoy levanto mi mano, Señor, en señal de adoración, de alabanza, de solicitar el oportuno socorro para todos aquellos que lo necesitan, Señor. Tú dijiste, Señor, al rey Salomón, pídeme lo que quiera y yo te lo daré. Jesús dice, pide y yo te daré, toque y yo te abriré, busque y yo te lo haré encontrar. Por eso, Señor, hoy venimos, Señor, a tocar, a buscar de ti, Señor, las alabanzas, la enseñanza, ese camino recto para poder llegar hasta ti, Señor. Bendice, Señor, los hermanos que están en Medellín. Bendice a Amado, bendice a Cristina, mi hija, Señor. Bendiga a Elina, a Gerson, bendiga a Astrid, Señor. Bendígalos, guárdalos y protégelos, Señor. Igualmente, Señor, oramos por nuestras hermanas en Bogotá, Señor, para que su presencia, su gozo esté sobre ellas, Señor. Que necesite sanidad, haz el milagro. Que necesite prosperidad, haz el milagro, Señor. Prospera la obra de sus manos. Llévala por el camino de la bendición y dígale en dónde se encuentra su bendición, Señor. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, Señor. Ayúdalo, bendito Dios, a sostenerse en este camino, Señor, que no es fácil sostenernos contigo, Señor. Hay situaciones duras y difíciles, pero ahí estamos, Dios. Igualmente, Señor, los que están aquí en su congregación, Señor. Gracias por ello, gracias por la disposición de su corazón. Tú conoces sus necesidades, tú conoces lo que hay en el corazón de ellos y tú serás quien vas a responder conforme a su corazón para ellos, Señor. También oramos por los hermanos que están en la red, Señor. Tú sabes sus necesidades, conoces sus tribulaciones, sus angustias, sus afanes, pero también sus corazones agradecidos hacia ti, Dios mío y bendito Señor. Gracias, divino Señor, gracias, poderoso Dios. Te amamos y te bendecimos, Señor. Glorificamos su santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.